Buenas noches, hermanos, hermanas. Muchas gracias al grupo de alabanza, Andrés, por guiarnos, ¿no? Al Señor. Quería que hagamos un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Hemos visto, ¿no? Algunos hombres que se animaron a decirle al Señor, heme aquí, ¿no? Que es el lema de este año. Y hemos visto la vida de Ananías, ¿no? Que en su caso particular el Señor le mostraba que no debía poner excusas, ¿no? No debía poner excusas al servirle al Señor. Y hemos visto también la vida de Ana y de Samuel, quienes dedicaron al Señor su vida, ¿no? Dedicaron eso especial que querían ellos y que tenían para el Señor. Hemos visto la vida de Abraham, ¿no? Cuya vida fue marcada por el sacrificio, ¿no? Aquel que quería las bendiciones de Dios tenía que sacrificar algo, ¿no? Y aquello que más amaba. Y hoy vamos a ver la vida de otro hombre de Dios, ¿no? Que fue marcado por algo, ¿sí? Y como habrán visto ya en el grupo, este mensaje se llama heme aquí, ¿no? El proceso. ¿Por qué creo que la vida de Moisés fue marcada por el proceso? Vieron que las cosas que vemos muy rara vez son o están así hoy en día, ¿no? En su forma natural, a la excepción de, qué sé yo, hasta las frutas, por ejemplo, ¿no? Que las vemos, pero ya están en su fase final, ¿no? Ya están maduras, ¿no? Si te comes una inmadura, no te va a gustar, ¿no? O cuando está en la planta o cuando es una semilla. Hay cosas que están ultra procesadas, ¿no? Que ya vienen con los ceritos negros ahí, que dice exceso de todo, ¿no? Pero todas las cosas tienen un proceso, ¿sí? No podía ser de otra manera con nuestra vida, ¿sí? Y la vida de Moisés, ¿sí? Es una vida que ha estado marcada por el proceso, ¿sí? Porque él tuvo que pasar por muchas cosas antes de poder decirle al Señor, como vamos a leer, que él le dice al Señor, no, heme aquí. Entonces, vamos a leer nuestras Biblias. Ahí puse todas las citas para el que quiera luego leer en su casa, ¿no? Éxodo del 1 al 15, es decir, no son versículos, es todo el capítulo 1 hasta el capítulo 15, ¿sí? Está toda la historia. Hay más, ¿no? Sobre Moisés, pero por lo menos lo que vamos a ver hoy. Luego, Esteban habla de él también en Hechos 7, ¿sí? En esos versículos. Y luego el autor hebreo también menciona un poco la vida de Moisés, así que era algo importante, ¿no? La vida de Moisés para que muchos hombres hablen de él. Entonces, Moisés le dice al Señor en Éxodo 3:2, cuando el Señor se le aparece, dice el versículo 2, el capítulo 3, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y que la zarza no se consumía. El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí, ¿no? Bueno, es el versículo donde él le dice al Señor Héctor, pero para eso falta mucho. Primero vamos a ver su historia, tenemos que saber quién es Moisés, quién era, ¿no? De dónde salió, en qué época vivió Moisés, ¿no? Y para eso vamos a leer Éxodo 1. En primer lugar, sabemos que la vida de Moisés está marcada por el proceso, ¿sí? Porque su vida fue preservada, ¿sí? Por medio de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Moisés llegó en una época necesaria para Israel, ¿sí? Él no nació en un momento histórico al azar, ¿sí? Como todas las vidas de este planeta, como tu vida, como la mía. Todos hemos llegado a este mundo en este preciso tiempo, ¿no? Bueno, yo nací en el 95. No sé en qué época hayas nacido, pero este es el tiempo aceptable, este es el tiempo en el que el Señor quiso que nazcas, ¿no? Y lo mismo pasaba con él, por eso yo ponía ahí que él llegó en el momento histórico adecuado, ¿sí? Cuando nació Moisés, dice la Biblia, leemos Éxodo 1:5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Sí? José, ¿no? Un descendiente de Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, José, fue el que llevó al pueblo de Israel a Egipto, y de ahí sabemos luego que pasaron 400 años hasta que el nuevo rey que se levantó, Faraón, ¿no? En Egipto, se había olvidado de la relación que tenían con ellos, ¿no? Yo había puesto ahí, vemos a un gobernante que olvidó su relación con los hebreos. Es decir, esta persona no conocía nada de lo que había hecho José, nada de lo que había hecho él, ¿no? En la tierra de Egipto, ayudándoles a pasar la hambruna, ¿no? Mediante los sueños que Dios le había mostrado. ¿Qué más encontramos? Encontramos un pueblo en gran aflicción clamando por libertad. Luego vamos a ver que el pueblo de Israel, por esta servidumbre, ¿no? El pueblo de Egipto los hace tributarios, les pone capataces, los hacen trabajar, los hacen esclavos, y el pueblo empieza a clamar, ¿no? A Dios, se acuerdan de él y claman. ¿Qué más? Los tiempos se habían cumplido. Éxodo 12:40, ¿sí? Ahí vean exactamente que el tiempo era el que Dios había marcado ya. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Tenemos que trazar una línea, ¿no? Siempre ustedes dirán, ¿por qué me interesa lo que pasó en ese momento? Porque el autor de Eclesiastés declara que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Y todo se repite. Y ven que esta situación es parecida a la que vivimos hoy, ¿no? La nación se ha olvidado de su relación con el Señor, se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de poner a Dios en primer lugar. Y nuestra sociedad está así como está, el mundo está como está, por esa razón. ¿Qué más? Hay un pueblo en aflicción clamando por libertad, ¿sí? Hoy en día en Argentina solo los presos pueden pedir libertad, ¿no? Pero si hablamos de libertad espiritual, muchas personas necesitan que Dios los libere de eso, ¿no? Y están clamando por eso, en necesidad, están afligidos por eso, por lo que los aqueja, son presos del pecado, esclavos del pecado. De misma manera, ¿no? Este es el tiempo que el Señor quiere que nosotros prediquemos su evangelio, ¿no? Estamos en el periodo de la gracia, ¿no? Es decir, este es el tiempo aceptable para Dios, este es el tiempo que nosotros tenemos que levantarnos, ¿no? Y cumplir esa gran comisión que Dios nos pone. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué su vida fue preservada? Había puesto yo ahí que él fue salvado milagrosamente, ¿sí? Fíjense que él no murió cuando debía morir. Por el miedo que tenía Faraón, ¿no? A que el pueblo de Israel se multiplicase, en primer lugar como una medida. ¿Cuál era? Pidió que las parteras, ¿no? El oficio que tenían en ese momento, cuando las mujeres hebreas den a luz, él les dijo, si es una mujer, preserven su vida, pero si es un hombre, mátenlo, ¿no? Es decir, mandó a que matasen a todo varón de Israel. ¿Qué pasaba? Las mujeres estas, las parteras, no quisieron obedecerle, ¿no? Y ellas le dicen a Faraón que las mujeres hebreas eran muy fuertes y que cuando ellas llegaban ya habían dado a luz, ¿no? Y escondían el niño de ellas. Entonces Faraón toma una segunda decisión, que es que mandó a sus soldados a que busquen, ¿no? En Israel a los varones que habían nacido y que los arrojen al río, ¿sí? Es decir, este es como una especie de genocidio, ¿no? Él seleccionó a los varones y los mandó a matar, a asesinar, ¿sí? Y es curioso que el río, ¿no? Sabemos que era el río Nilo, a donde él mandó a que matasen a los niños, es justamente el medio por el cual Moisés se salvó, ¿no? ¿Quién sabe qué significa Moisés? Moisés significa salvado de las aguas, ¿no? Es curioso, Moisés está muy ligado al agua, ¿no? La vida de él está marcada por el agua. Eso me gusta mucho, lo que tiene relación con cómo él fue liberado de eso, ¿no? Su vida fue salvada milagrosamente. Había puesto ahí yo que él no murió cuando debía morir, ¿no? Aquellos que debían matarlo
fue el medio que Dios utilizó para salvarlo. ¿Qué más podemos decir de esto? Sus enemigos tuvieron compasión de él. Fíjense que la mujer que termina criando a Moisés, porque dice la Biblia que la madre lo escondió, ¿no? Cuando ya no lo pudo esconder más, dice que lo puso en una canasta, en una cesta, la impermeabilizó y lo puso en el río, ¿no? Y lo encontró la hija de Faraón. Y ella es quien decide criarlo. Miren dónde queda Moisés resguardado, ¿no? Dónde es resguardada su vida. Sus enemigos terminan teniendo compasión de él. ¿Y qué me hace pensar esto? Otra vez, trazamos la paralela, ¿no? La línea hacia el día de hoy, ¿no? Y cuando Dios tiene un propósito, ¿no? Para tu vida, te va a hacer pasar por procesos. Y ese proceso inicia justamente cuando Él preserva tu vida, ¿no? Yo sé que todos acá tienen una historia que contar, ¿no? Todos acá saben que Dios les ha guardado de alguna manera de morir, ¿no? Charlé con varios acá, ¿no? Y todos me han dicho, ¿no? Cómo Dios ha obrado poderosamente en su vida para preservarla, para cuidarla, y lo ha hecho de una manera milagrosa, ¿no? Y esto nos habla de cómo Dios, cuando tiene algo que hacer con nosotros, ¿no? Cuando Él nos necesita aquí, cuando Él quiere hacer algo con tu vida, ¿sí? Empieza desde la preservación de tu vida. Dios te ha guardado, Dios te ha librado, quizás vos ni sabes, no te das ni cuenta, ¿no? Pero Dios te ha guardado. Y en Moisés lo vemos así. Para que él pueda cumplir con este propósito, para alcanzar las promesas de Dios, su vida tuvo que ser preservada. Y Dios lo hizo así, lo hizo de una manera milagrosa. ¿Sí? Ahora, Dios salva nuestras vidas, ¿verdad? Y no lo hace solo de manera, vamos a decir, en la carne, ¿no? En nuestra vida física. También lo ha hecho de la manera espiritual, ¿no? ¿Y cuántos pueden decir aquí que si Dios no los hubiera alcanzado, si Dios no hubiera cambiado sus vidas, si no hubiesen encontrado a Dios, a Jesús, si no lo hubiesen aceptado en su corazón, hoy no podrían decir dónde estarían, ¿no? No sabrían qué decisiones habrían tomado, ni siquiera sabrían si seguirían vivos, ¿no? Por el rumbo que tomaba su vida en ese momento. Entonces, Dios, cuando quiere cumplir su propósito en tu vida, la va a preservar y la va a seguir preservando. Uno a veces obstinado, ¿no? Toma malas decisiones, ¿no? Y termina mal, ¿no? Pero Dios va a preservar tu vida si tiene algo que hacer con vos. Así que lo mejor es que no seas obstinado, déjate preservar por el Señor. Él va a cumplir su propósito, por eso preserva tu vida. ¿Sí? Vamos con el punto 2. ¿Sí? Si Dios preserva tu vida es porque Él quiere cumplir el propósito en tu vida. Pero para eso Él te tiene que preparar, ¿sí? Porque, fíjense, Moisés fue salvado y dice la Biblia, vamos a leer ahora sí Hechos. Vamos a ir a Hechos, acompáñenme ahí. Vamos a leer un par de versículos en Hechos 7. Versículo 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Éxodo nos cuenta que él mató a esta persona, no, aquí no lo deja explícito, pero eso dice que lo mató. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por manos suyas. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Sí? Ahora,
Vemos ahora a Moisés ya con 40 años, ¿no? Dice la Biblia que había sido instruido, ¿no?, en toda la sabiduría de los egipcios. Y eso incluía de todo, ¿no? Y imagínense ustedes, él era la élite de la élite, él era el hijo de la hija del faraón, ¿no? Cuando ella lo adoptó, le dio esa postura, ese privilegio, ¿no?, de ser instruido en todo. Es decir, era un hombre, en primer lugar, capaz, ¿sí? Era un hombre que tenía capacidad, ¿no? Y él dice, yo puedo hacer cualquier cosa que se me ponga enfrente, ¿no? Yo me imagino a Moisés, ¿no?, instruido, fuerte quizás, atlético, ¿no? No sé, no me sale la palabra, intelectual, ¿verdad? Quizás era estratega, quién sabe cómo lo habían entrenado. Era una persona altamente capacitada, ¿no?, para hacer lo que sea. Y esta es una de las cualidades que muchas veces nosotros resaltamos, ¿no? Decimos, yo soy muy capaz, ¿verdad? Soy una persona instruida, soy una persona preparada, soy una persona, no sé, que tengo lo que se requiere, los requerimientos, ¿no? Y vamos a reflejarnos en Moisés, porque Moisés era eso, una persona capacitada en primer lugar. ¿Qué más tenía? Porque dice que él tenía buenas intenciones, ¿no? Dice ahí que él, cuando hubo cumplido 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, ¿no? Él tenía muy buenas intenciones. Y esto muchas veces también pareciera que pueda avalar, ¿no?, lo que nosotros queremos hacer por el Señor. Decimos, soy capaz y también tengo muy buenas intenciones, ¿no? Todo lo que yo quiero hacer es para ayudar al pueblo de Dios. Quiero hacer muchas cosas buenas porque quiero ayudar a la iglesia, quiero ayudar a que esto se expanda, a que el Señor alcance a más personas. Tengo buenísimas mis intenciones, son las mejores, ¿no? Yo no tengo ninguna mala intención en mi corazón. Y ahora dirán ustedes, entonces Moisés está más que preparado y tiene muy buenas intenciones. ¿Qué más tenía Moisés? Dice que tenía voluntad, porque él no era un hablador, no era un charlatán, dice que él era poderoso en palabras y en obras. Es decir, no era alguien que tocaba el oído, era alguien que también hacía, ¿no? Era alguien que también hacía. Entonces, capacidad, buenas intenciones, tenía la voluntad para hacer las cosas, era predispuesto. ¿Y qué más? Hasta tenía la noción de su propósito, ¿no? Él sabía cuál era su propósito. Ya desde chico, miren, él dice, el versículo 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y yo me imagino a Moisés justamente pensando así, esto no se deja salvar. No la entienden, no la ven. No ven que yo soy el enviado de Dios, el que los va a librar. Y él tenía noción de su propósito, pero él quería hacerlo, como ustedes ya se estarán imaginando, ¿no?, a su manera. Y vemos cómo le fue, por eso lo leímos de corrido, ¿no? Vemos cómo le fue. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que a este hombre le vaya mal? ¿No? Y quiero que pensemos en vos mismos, ¿no? ¿Cómo puede ser que a mí me vaya mal si yo tengo buenas intenciones? Tengo la capacidad, ¿no? Tengo la voluntad de hacer las cosas, ¿no? No es que quiero solamente hablar, no solo me quejo, yo también quiero hacer, ¿no? Y también sé lo que Dios quiere hacer conmigo, yo sé cuál es mi don, sé para qué Él me ha traído, yo sé lo que valgo, ¿no? Tengo completamente la noción de lo que yo soy, de lo que valgo y de lo que puedo hacer. ¿Cómo me puede ir mal? ¿Cómo no pueden verlo los demás? ¿Cómo los demás no saben? Y vemos en las señales de las personas en las que él obraba, justamente, que había algo de lo que él carecía, ¿no? Por eso es que este punto se llama una vida por preparar, ¿sí? Porque Moisés, quizá al ojo humano era perfecto, era capaz, era bien intencionado, pero para Dios faltaba algo, ¿no? Y no necesitó Dios decírselo. Moisés se dio solo contra la pared. ¿En dónde lo vemos? Dice que él, en primer lugar, ¿qué vamos a marcar de él? Él tenía desenfreno, no tenía dominio propio, ¿no?, de sus acciones. Y si no tenía dominio de sus acciones, imagínense de sus intenciones, de sus pensamientos, porque la acción es el último eslabón, ¿no?, de lo que uno piensa. Uno piensa, luego, no sé, se imagina cosas y luego actúa. Y Moisés era desenfrenado, fíjense, era impaciente, terminó matando a una persona, ¿no? Y luego, cuando dice que Faraón le quería matar, él se escapó, tuvo miedos.
huyó. Es decir, él era desenfrenado, no tenía dominio propio. ¿Qué más podemos decir? Él vio rechazo, ¿no? Las personas que él, digamos, quería salvar, quería librar, ¿no? Dice que la persona le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿No? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Hubo rechazo y también no había reconocimiento, ¿sí? Es decir, las mismas personas le estaban diciendo: no te vemos como vos te ves, no es como vos pensás, no es así como vos lo crees, ¿no? Y estas señales eran necesarias para que él vea, ¿no?, de lo que carecía, que le estaba faltando. Y yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Has visto estas señales, ¿no?, en tu ministerio? ¿Has visto estas señales en tu vida personal? ¿No? ¿Te has dado cuenta que quizá, a pesar de que tenés toda la capacidad, ¿no?, tenés fallas graves, ¿no?, de carácter? O las personas mismas, ¿no?, te están diciendo: che, acá hay que ajustar, o esto no va. O simplemente ves que no tenés la autoridad, porque eso pasaba, ¿no? Por último, no había autoridad. Él hablaba, ¿no?, y quería que la gente le escuche, y no pasó un segundo y la gente dijo: ¿qué habla vos? ¿A quién le querés aconsejar? ¿Querés decir que no peleemos ayer? Has matado a alguien, has matado a uno ayer, lo has escondido ahí. Porque ni siquiera se hizo responsable de su crimen, él escondió el cuerpo, ¿no? Se fijó que no haya nadie y lo escondió. Y ahora él quería corregir, él quería ser un mediador de paz. No había autoridad, ¿no? Te pregunto, ¿no?, en tu ministerio, en tu vida personal, ¿tenés autoridad para corregir, para dar un consejo, para marcar a alguien, para quizá aspirar a lo que querés aspirar? ¿Tenés la autoridad? ¿Tu vida es un ejemplo? ¿Mi vida es un ejemplo? Me pregunto a mí también, ¿no? ¿Es nuestra vida un ejemplo? Justamente no lo era para él, ¿no? Aquí yo puse una frase que me gusta mucho, de un cantante que escuchaba de chiquito, y él repetía esta frase. No muchos cantantes luego la dijeron, y a mí me encantaba. Y la tomaba como un refrán, un lema para mi vida, ¿no? Él decía: tienes el talento, pero te falta mucha práctica, él decía en sus canciones, ¿no? Y esto quizás es un pensamiento que podemos llevarnos hoy, ¿no? Quizás tenés el talento, ¿no? Soy el 10, soy el número 1, ¿no? Pero hay que practicar, ¿no? Hay que poner en práctica muchas cosas que necesitamos practicar. Entonces, la vida de Moisés tenía la capacidad, buenas intenciones, voluntad, y sabía su propósito, pero tenía estas cosas, ¿no? Era desenfrenado, ¿no? La gente no lo reconocía como su líder, no tenía autoridad, ¿no? Era rechazado. ¿Y qué pasa entonces? El Señor dice: bueno, con tu corazón hay que trabajar, con tu vida hay que trabajar. ¿Y qué hace el Señor? Como usualmente hace, ¿no?, cuando quiere trabajar con las personas, ¿para dónde los lleva? Al desierto, ¿no? Cuando el Señor quiere trabajar con tu vida, a veces te va a llevar para el desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Qué simboliza, no, el desierto? Para muchos simboliza escasez, cosas, ¿no? Pero yo he visto que las personas que van al desierto, ¿no?, a encontrarse con Dios, a un tiempo con Dios, escasez es de lo que menos hay. Fíjense en el ejemplo de Jesús, ¿no? Y ahora veamos el ejemplo de Moisés. Él se va al desierto, ¿no?, porque Dios lo va a preparar ahí. Y Dios lo llevó al desierto para prepararlo. Eso lo leemos en Éxodo 2. Perdón que la haga ahí, de aquí para allá. Si la tienen en el celular o la Biblia, no van a tener problema, ¿sí? Éxodo 2, desde el 15 al 25, ¿sí? Dios lo lleva al desierto. ¿Y qué es lo que hace Dios con él? ¿No? En primer lugar, Moisés tuvo que ser un forastero en el desierto, ¿sí? Dios lo llevó, lo sacó de su nación, de su lugar de origen, de sus raíces. ¿Para qué? Para que él tenga intimidad con Dios, para que aprenda a depender de él. Yo he aprendido que la soledad son las oportunidades que Dios nos da para que dependamos más de Él. Porque no te queda nadie más, no tenés nadie más en quien confiar cuando estás solo. Cuando ya no tenés a quien acudir, con esa persona que te escuchaba ya no está, con aquel que te daba un consejo ya no te escucha o no te
quiere escuchar, es en Dios el que debías siempre, ¿no? En primer lugar, depositar tu confianza. Y la soledad es eso, una escuela, una oportunidad para que vos dependas más de Dios, para que seas más íntimo con Él. Entonces, Moisés tuvo que pasar en el desierto 40 años, ¿no? Otros 40 años. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué hizo 40 años? Ustedes dirán, no, un hombre tan capaz, quizá un estratega militar, un hombre instruido, ¿no? Que quizá era letrado, ¿no? Y que tenía todos los dotes posibles. ¿Qué hizo en el desierto? ¿Quién sabe? Un pastor, ¿no? Un pastor de ovejas, ¿no? Le tocó cuidar los animales más mansos que hay, ¿no? En el reino animal. Yo no tuve la oportunidad de cuidar ovejas, pero sí cuidé chivos, ¿no? Y me hubiese gustado cuidar ovejas, porque para mí, yo creo, ¿no?, que las ovejas no te dan nada de trabajo. Son muy dóciles, son muy mansas, obedientes, ¿no? Dice la Biblia que las ovejas, el pastor las llama por su nombre y le siguen, ¿no? Los chivos no son así, son terribles, ¿no? Vos te descuidas y ya se fueron, ya los perdiste. Y me imagino, ¿no? Moisés ahí, una tarde, luego de 20, 25 años, 30 años, ¿no? Pastoreando ovejas con su vara, ahí quizá mirándolas, aburriéndose, no había nada para leer antes, ¿no? Y pensando, ¿no? Pensando en lo que hizo, en lo que pasó y hasta cuándo, ¿no? ¿Y por qué? La pregunta que nos haríamos todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aquí, pastoreando ovejas? Pasaron los 40 años, ¿no? Y ahí puse yo que el tiempo de preparación era un factor importantísimo para la magnitud de la tarea que tenía Moisés por delante, ¿sí? Vamos a leer Hechos 7:30. Esto creo que lo puse para que vean que no me invento los números. Está ahí, Hechos 7:30, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasaron 40 años donde él tuvo que ser un pastor, olvidarse de todo lo que él era, olvidarse de toda la pompa, de la vanagloria, de todo imagínense ser el nieto del faraón, ¿no? Sirvientes todo el día, la comida que quería, ¿no? Hacer lo que quería, tener todo el poder, tener toda la fama, el prestigio. 40 años olvidándose de lo que era, trabajando en su corazón, trabajando en su intimidad con Dios, en su dependencia de Él, y aprendiendo a hacer lo que Dios quería que sea. Y la cantidad de tiempo es crucial, porque lo que va a hacer Moisés a continuación necesitaba que él se prepare esta cantidad de tiempo, ¿no? Y eso me hace pensar a mí en algo que ya lo voy a decir enseguida. Todas estas cosas fueron necesarias para forjar en Moisés aquello de lo que carecía, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que Moisés tenía todo lo que para un humano sería excelente, ¿no? El loco humano era una persona brillante, ¿no? Capaz, cualquiera lo querría en su equipo, en donde sea. Pero él carecía de algo que solo Dios veía. Y ese tiempo en el desierto sirvió para que Dios trabaje en eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios quería trabajar con él? ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. El punto 3 se llama una promesa por alcanzar, ¿sí? Leemos ahora sí el punto o el versículo que leímos al principio. Éxodo 3, 1 y 2 dice, cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, mira, hay punto extra, ni siquiera eran suyas las ovejas. Ahora me di cuenta. El sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, bueno, ya leímos esto, vamos a leer el versículo 5.
Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He decidido librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá están las tres cosas de las que carecía Moisés. En primer lugar, él no entendía sobre los tiempos de Dios. ¿Sí? Tuvieron que pasar 80 años de su vida y esa preparación en el desierto para que Dios les diga, ahora es, vení ahora te necesito. Le llama y le dice, ahora vamos a librar a Israel. Ahora he escuchado, dice el clamor de mi pueblo, y te enviaré a Egipto, ¿no? Para que hables con Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Entonces los tiempos de Dios, ponía ahí, luego de haber pasado 40 años en el desierto pastorando ovejas, había llegado el tiempo. Los tiempos de Dios son algo que tenemos que entender y que son imprescindibles para que sepamos manejarnos en la vida, ¿no? Cuando nosotros no entendemos que Dios tiene sus tiempos, ¿qué pasa? Nos impacientamos, nos desesperamos, nos frustramos, hasta nos enojamos con Dios, ¿no? Le decimos, Dios, ¿qué pasó con las promesas que tenías para mí? ¿Qué pasó con la vida que yo creí que me ibas a dar? ¿Qué pasó con tu respaldo, con lo que yo pensé que era para mí? Y Moisés se dio cuenta de que este era el tiempo ahora. Ahora ya no había que dudar, ahora ya no había que pensar, ¿no? Si era o no el tiempo de Dios. Dios era el mismo que le estaba diciendo que era el tiempo. ¿Qué otra cosa más de lo que carecía Moisés? Ahora Dios entendía que ya él había entendido. Él tenía el carácter de un siervo, ¿sí? ¿Por qué tenía el carácter de un siervo? Fíjense el versículo. Para empezar, cuando Dios le dice, ¿no? Que se quite calzado de sus pies porque el lugar donde está, el lugar tierra santa es. Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿no? Un primer indicio, pero el que quería que notemos es el del versículo, esperen que no pierdo, el versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Solo esta pregunta que hace Moisés hace un contraste enorme con ese primer Moisés que habíamos visto, ¿no? El Moisés que no estaba en el desierto, el Moisés de los 40 años sin estar en el desierto. Fíjense cómo su confianza en sí mismo, ¿no? Y no la confianza, ¿no? O decir, la autoestima, no estaba destruida. Su confianza en sí mismo, en sus fuerzas, en su capacidad, ya se había ido, ¿no? Se había destruido. Porque él sabía que no era él, se había dado cuenta, ¿no? Esos 40 años le habían servido para que él se dé cuenta, yo no soy nada, no puedo hacer nada, mi fuerza no sirve, mi capacidad no sirve. Si Dios no está conmigo, no sirve de nada. Entonces, ¿en dónde lo vemos? En esa pregunta. ¿Sí? Él entonces entendió que necesitaba tener el carácter de un siervo y tenía la noción correcta de sí mismo, ¿no? Romanos 12:3, Pablo les dice a las personas que cada uno tenga un concepto de sí mismo, que no tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, ¿no? Sino que piense de sí mismo con cordura, ¿no? Y esto es lo que necesitábamos, darse cuenta de que él no era el protagonista, él no era la estrella del show, no era él el que iba a librar al pueblo de Israel, era Dios a través de él, era Dios a través de su persona, Dios usándolo él, ¿no? Y eso entendió ahora él, sabía, por eso preguntaba. Esas preguntas también muestran otra cosa, él buscaba la guía de Dios.
Cuando vos le haces muchas preguntas a Dios, estás buscando guía, porque no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué dirección darle. Eso habla de vos, habla de que sos una persona dependiente de Él. Todo lo contrario, cuando no preguntas ni a Dios, por ejemplo, si no le preguntas a aquellos que somos casados, ¿no? Si ni siquiera le preguntas a tu cónyuge, ¿no? Para hacer las cosas. Imagínate, ¿no? Es decir, una persona que es dependiente, que sabe que las decisiones no las toma sola, ¿no? Es aquella que está buscando la guía de Dios. Moisés lo llena de preguntas, dice, ¿no? Yo solo me paré en esta, ¿no? Para que veamos esto. Él hace un montón de preguntas cuando Dios le llama. Pero me centré en esta porque es la que envuelve quizás las cosas que me interesan o que me interesan esta noche. La última cosa, ¿no? Que Dios sabe que le faltaba a Moisés es el respaldo de Dios, ¿no? Que es más importante que esto, ¿no? Cuando Moisés mata a ese egipcio, entendemos que Dios no estaba con él. Cuando Moisés mata y luego huye, ¿no? Entendemos que Dios no estaba con él. Y Moisés luego del desierto, si hay una cosa que él luego dice, ¿no? Si no me vas a sacar de este desierto y tu presencia no está con nosotros, déjanos morir aquí, dice él, ¿no? En un tiempo después. ¿Para qué queremos vivir si tu presencia, si tu respaldo no está con nosotros? Si vos no sos el que está detrás de nuestras decisiones, que estás detrás de nuestros planes, de nuestros propósitos. ¿Para qué? ¿Por qué quieres hacer cosas si Dios no te está respaldando? ¿Por qué querrías, digamos, no? Y eso es lo último que Dios le muestra a él. Ahora sí tienes mi respaldo, ahora sí te acompaño. ¿Cómo lo vemos? Dios le dice explícitamente, versículo 12, ve, ¿y cómo dice? Porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo, ¿no? Qué bueno es cuando Dios está con vos. Qué bueno es cuando Dios está detrás de las cosas que vos haces. Eso me hace hacer algunas preguntas, ¿no? Porque no solo que Dios te respalda dándote autoridad, sino que también te da señales, ¿no? Señales y promesas. Dios le dice, te voy a dar una señal, ¿no? Además de todas las que le da después, en primer lugar, dice, vos vas a estar acá un tiempo aquí adorando con el pueblo. Y la promesa, ya se la había mencionado antes, es la que le había dado a Abraham, ¿no? Les voy a llevar a una tierra donde produce leche. Cuando Dios guía, cuando Dios te respalda, no solo hay autoridad para hacer lo que estás haciendo, sino que también vas a tener señales de parte de Él, vas a tener promesas de parte de Él. Yo me hacía esta pregunta a mí, ¿no? ¿Qué señales yo puedo mostrar de que Dios está detrás de lo que yo hago? ¿Qué señales puedo mostrar yo de que Dios está respaldando mi ministerio o mi vida personal? ¿Hay algo que yo pueda mostrar y que la gente diga sí, sabes que sí, ¿no? O es todo lo contrario, como veíamos hace rato, ¿no? La gente misma dice, y no es que la opinión de las personas importe en este sentido, pero es una señal, ¿no? Cuando Dios te respalda, ¿no? Las personas van a avalar eso y van a reconocer y va a haber autoridad de parte de Dios. Esta persona me está hablando de parte de Dios. Dios me está hablando a través de esta persona. Promesas, señales, autoridad y algo que no puede faltar. Cuando Dios es el que te acompaña, que no puede carecer el siervo de Dios, su provisión. ¿Sí? Ahora, yo me imagino a Moisés, ¿no? Dios dice, Moisés, vamos a ir a liberar a Egipto, ¿no? Y si fuera en este tiempo, ¿no? Yo pensaría, si Dios me dice, vamos a librar a la nación argentina, vamos a recuperar las Malvinas, ¿no? Yo esperaría, ¿no? Tanques que el Señor me manda, ¿no? Helicópteros, no sé cómo se llaman las casas, un pelotón, no sé nada de ello, perdón. Pero me imaginaría eso yo, ¿no? Si Dios me llama a recuperar, a librar a un pueblo, ¿no? A independizarse, a libertarlo, yo diría, bueno, Dios me va a proveer de las herramientas. Voy a necesitar armamento, voy a necesitar gente, voy a necesitar ejército. Y me imagino a Moisés pensando así, ¿no? Bueno, a ver, Dios, ¿cómo me vas a proveer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Egipto era una de las naciones, si no me equivoco, era la más grande, tenía el río Nilo que tenía una extensión enorme y era el país más fértil, ¿no? Porque ese río alimentaba todo.
Y era una nación poderosa, por algo los podían esclavizar, ¿no? Un día se les ocurrió, bueno, los vamos a esclavizar. Y los podían esclavizar, tenían la envergadura para hacerlo. Era una nación poderosa. Fíjense que si Israel hubiese visto y dicho, nos podemos librar de esto, son menos que nosotros. Y no lo hacían, por algo no lo hacían. No podían. Y Dios aquí les da, ¿no?, una de las preguntas que más me encanta y que me marcó de muy chico, ¿no? Dios le dice a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué pregunta que le hace Dios, no? Moisés esperaba quizás un montón de cosas. Yo estoy, ¿cómo se dice?, suponiendo, ¿no? Pero me imagino que habría sido así. Y Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Moisés le dice, una vara, ¿no? Y era la vara, porque Moisés, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le llama? Pastoreando, ¿no? ¿Y qué tenía? Una vara que servía para ir un poquito a las ovejas, para agarrar equilibrio en el monte. Era un palo, era un pedazo de madera. Y él dice, Señor, esto tengo ahora, ¿no? Como hemos visto, y las ovejas son mías. Tengo esto. Y Dios dice, bueno, eso vamos a usar. Eso vamos a usar, ¿sí? Ponía ahí la vara, simboliza cómo Dios usa lo simple que tenemos, ¿sí? Pensaba yo, Dios podía haber, como les decía, ¿no?, le podría haber mandado una legión de ángeles, a él le hubiera mandado armamento, equipamiento, ¿no?, para la guerra. Pero Dios decidió hacerlo de esta manera, de una manera poderosa, de una manera que no quede duda, que nadie jamás se olvide y que nadie jamás ose decir, aquí no nos libró Dios, fue nuestra mano. Y lo hizo a través de algo tan simple como una vara. Y era también algo, como vamos a leer ahora, la vara refleja que aquello que nos parece simple hoy será usado para algo más grande mañana. Y aquí sí quiero que pensemos en nosotros, ¿no? Porque muchas veces yo me puse a pensar en mi vida y yo decía, o pensaba de mí mismo, ¿no?, que lo que estaba haciendo era insignificante para Dios, ¿no? Lo que estaba haciendo para el Señor incluso era insignificante. O la ocupación que tenía, el trabajo que tenía, era insignificante para Dios. Era irrelevante, no iba a trascender, no iba a servir para nada. O incluso los bienes que tenía, ¿no? Cuando no tenía ninguno, decía, ¿qué puedo hacer yo para Dios? Mi sueño más grande es tener y oro por eso, es tener un colectivo, ¿no? Me gustaría llevar a muchos chicos a hacer un campamento, o tener ese vehículo para salir, no sé, a ir a alguna convención, lo que sea. Ese es algo que está en mi corazón, pero no lo tengo, ¿no? Y siempre me puse mal por eso, siendo chico. Y pensaba en eso. Y Dios muestra a Moisés que Él va a usar, ¿no?, lo que vos estás haciendo ahora, lo que vos sos ahora, lo que estás haciendo ahora, lo que tenés a la mano ahora. ¿Qué tenés a la mano ahora? Porque se dan cuenta que muchas personas ponen la excusa, ¿no? Dicen, yo no le sirvo a Dios porque no tengo un vehículo, ¿no? O no le sirvo a Dios porque no me dejan, o no le sirvo a Dios porque no me siento preparado, o no hago esto para Dios porque no tengo, o no soy, no tengo, no soy. Y vivimos poniendo excusas. Dios te está diciendo, ¿qué tenés ante mano? Te hago otra pregunta, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué es lo que puedes hacer para Dios? Les comento, tengo a una persona que él, siendo joven, él dice que era muy tímido, ¿no? Y él no sentía que él estaba preparado para hablar en un púlpito o hacer cantar a la gente. Y él se sentía muy mal por eso, porque dice, yo no puedo pararme frente a alguien, me tiembla todo, dice, me pongo nervioso. Pero él dice que le dijo esto a un hermano y una hermana le dijo, bueno, ¿y qué puedes hacer? Y él dice, yo me di cuenta que cuando todos se van, las luces quedan prendidas, dice. Y yo empecé a apagarlas solo, dice. Yo les empecé a apagar todo porque nadie lo hace. Y ahí están hasta el otro día a veces y gastamos un montón de luz. Y bueno, y dice que esta persona le dijo, dice, ¿qué hacerlo? Hace eso va a ser tu ministerio. Encárgate de eso, empezar por eso, empezar por ahí, vas bien. Y esta persona dice que trabajaba de sodero, ¿no? Y por ser sodero no podía tampoco asistir a las reuniones, no podía estar en los ministerios de jóvenes, y manejaba su camión, ¿no? Y él se preguntaba esto también.
¿qué puedo hacer yo para Dios? Mi trabajo no me lo permite. ¿No? Y estaba ahí, ¿no? En eso. Y hoy en día esa persona es el director de este instituto donde yo estoy. ¿Y saben qué sigue haciendo ese hombre? Apaga las luces, ¿no? Siempre nos olvidamos, una, dos, tres luces, y él. ¿Y saben qué más hace? Maneja un colectivo, maneja un camión, ¿no? Adaptado ahí, es un colectivo, y en ese transporta a los alumnos del Instituto Bíblico. Y esta persona, ¿no? Quizás me imagino, él, ¿no? En su juventud diciendo, ¿qué voy a hacer yo para Dios? ¿De qué manera lo voy a servir? ¿Por qué mi vida sería útil para Él? Y Dios tenía cosas grandes para Él, ¿no? Y por eso era que necesitaba que esta persona se prepare tanto. Y yo te animo hoy, si vos pensás que tu vida, ¿no? Tu ministerio, lo que haces para Dios es insignificante, no lo ve nadie, ni siquiera pensás que ni siquiera Dios lo ve, no pensés así. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios te conoce, Dios está mirando cómo haces tu ministerio. Dios sabe que sos fiel, sabe que sos excelente, sabe que quizás limpias ese rinconcito, ¿no? Donde hay basura, que vos decís, nadie lo va a ver. Dios sí lo ve. Dios sabe cómo barres, cómo limpias el inodoro, Dios sabe cómo predicas, cómo te preparás, Dios sabe de lo que te privás. Dios sabe todo. Y Él es fiel. No te va a fallar. Y si se está tardando, no es que se está tardando. Solo quiere decir que lo que Él tiene preparado para vos es proporcional al tiempo que te está haciendo esperar. Es proporcional. Miren a Moisés. Vamos a seguir. La vara también recuerda el tiempo y cosas que pasamos. Yo me imagino a Moisés, ¿no? Cada vez que veía esa vara, que luego pasó a ser eterno, ¿no? Cada vez que miraba esa vara, él se acordaba, ¿no? Él se acordaba del desierto, se acordaba de las ovejitas, se acordaba de que estaba las tardes solo ahí, de que se aburría, de que estaba solo con Dios, de que hablaba con Él, de que pensaba en su futuro, en qué es lo que vendría, en su propósito, y miraba esa vara. Y hoy Moisés mira esa vara y se acuerda, ¿no? Así como esta persona también que cada vez quizás que apaga esas luces, ¿no? Se acuerda y dice, esto es un recuerdo, la vara es un recuerdo de lo que Dios hizo conmigo, de cómo me preparó, de cómo me aisló, de cómo Él trabajó en mi corazón, trabajó en mi carácter, trabajó en mi forma de ser. Y por eso Dios necesita esas varas, necesita que vos las tengas. Cuando decimos, ¿no?, que la vida de Moisés estuvo marcada por el proceso, no importa que lo que estés haciendo o lo que tengas, ¿no?, te parezca hoy insignificante. Dios te está preparando para algo mucho más importante. Y eso es una promesa de Dios para ti. La preparación que requerimos es proporcional, ¿no?, a la promesa y al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Entonces no desmayes, dice la Biblia, que no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo, que dice, segaremos y no desmayamos, ¿no? Entonces, esto es lo que marcaba la vida de Moisés, un proceso. Y aquí hice un cuadro, el último, para poder diferenciar, ¿no? A mí me gusta mucho cómo la Biblia es, a veces quizás sin quererlo, ¿no?, es de alguna manera dramática, poética, ¿no? Fíjense Moisés, sacado de las aguas, ¿no?, el que tenía que morir en el agua. ¿Qué más puedo decir? Un bebé destinado a morir en el río, ¿sí?, fue salvado. Fíjense, hizo un cuadro comparativo, ¿no?, de cómo el proceso marcó un antes y un después en la vida de Moisés. El hombre que tenía que morir en el agua, ¿no?, fue salvado desde el río y llamado a un propósito, ¿no? El hombre capaz, ¿no?, de hacer todo. Al ojo humano era perfecto, pero no tenía carácter. Luego de ese proceso terminó siendo un siervo humilde y dependiente de Dios. Aquel que pastoreaba ovejas, que pensaba, ¿para qué me va a servir esto, no?, si estas se mandan solas, ¿no? ¿Qué pasó luego? Tuvo que ser guía de una nación, ¿sí? Ya había puesto aquí la preparación
hizo que Moisés esté listo para liderar una nación pecaminosa y de dura cerviz, ¿no? Yo por eso ponía el ejemplo de los chivos, ¿no? Una nación difícil de gobernar, una nación difícil de liderar, que todo el tiempo tentaba y probaba a Dios, ¿no? Y para eso necesitaba Moisés prepararse tanto, preparar el corazón, preparar el carácter, preparar su mente, para liderar a toda una nación que luego constantemente iba a estar probando a Dios. También aquel hombre que quizá usó un arma, no lo sabemos, quizá usó sus manos, no lo dice la palabra, pero usó sus manos para la violencia, usó armas para la violencia. Luego del proceso, ¿no? Usó una vara, algo indefenso, algo inofensivo, ¿no? Inofensivo, bastó en sus manos con el respaldo de Dios. Por el tiempo no vamos a leer todas las veces en las que Moisés usó la vara, pero en el primer milagro que hace Dios, ¿no? Que es convertir el río Nilo, ¿no? Que era el orgullo de Egipto, ¿no? Era su orgullo. Dice la Biblia que el río Nilo ni siquiera sembraba, dice que cada vez que el río crecía, dejaba frutos en sus orillas, ¿no? Y que los egipcios solo cosechaban. Es decir, era tan abundante y tan fructífero el río que era su orgullo. Le habían dado connotaciones hasta de deidades, ¿no? No me acuerdo ahora mismo del dios, ¿no? Que ellos ejemplificaban con el río Nilo. Pero era su orgullo y Dios lo convirtió en sangre. ¿Y cómo lo hizo? Dios le pidió a Moisés que ponga la vara en el agua. Pero hay un pequeño detalle ahí también que no leemos, ¿no? Que Dios le dice a Moisés, no solo en el agua, no solo en los pozos, en los abrevaderos, en cada arroyito, en cada rincón donde haya agua. Pone la vara ahí, ¿no? Y cada vez que Dios tenía que hacer un milagro, es decir, traer una plaga para Egipto, lo hacía a través de esta vara, en la mayoría de las plagas que trae Dios. Y no solo la pone en el agua, la pone dice que la extienda hacia el cielo y que luego la ponga en el polvo de la tierra. Y Moisés usaba esa vara, ¿no? Yo ponía aquí los ríos, los charcos, los abrevaderos de hoy nos preparan para cruzar el mar de mañana. Fíjense el capítulo 15. El pueblo de Israel está arrinconado y los egipcios están ahí atrás de ellos. Y el pueblo empieza a hacerle preguntas a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos trajiste aquí? Si teníamos que morir allá, porque no había sepulcros ahí, le dicen, ¿no? Y ahora Moisés es el que ya no hace preguntas, sino que se calma, ¿no? Y espera en Dios. Y le dice eso al pueblo: esperen en Dios, vean cómo nos sale. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Una culminación sublime. El hombre salvado del agua, el hombre que puso su vara en el río Nilo, en cada riachuelo, en cada pozo, preparándose para este gran momento, para librar a Israel con poder, ¿no? Con mano poderosa, despojando a los egipcios. Dios le dice: ¿qué me miras ahora? Ya estás listo, poné tu mano en el mar y pasen en seco. Y aquel hombre marcado por el agua lo hace y cumple con el propósito de Dios. Pero ese pequeño instante, ese pequeño momento, no refleja todo lo que hay detrás. Y eso pasa con tu vida. Tu vida va a ser marcada por momentos, ¿no? En donde Dios te va a mostrar su providencia, su respaldo, que su tiempo ha llegado, que tu corazón es bueno, que tu corazón es agradable a Él. Pero para eso, ¿qué hay que pasar? Por procesos que duelen, que a veces son largos, que nos impacientan. Ponía una cosa más. Para alcanzar las promesas de Dios hay que pasar por los procesos. Decirle aquí a Dios, Moisés era el encargado de cumplir esta última parte del proceso que Dios tenía con Israel también, que era de librarlos de esta nación, de darles la tierra nueva.
Y para alcanzar esa promesa, Moisés tuvo que pasar un proceso. Como Israel, tendría luego que pasar un proceso. Entonces, no tengas miedo, no desesperes, no te enojes, no te enfades. ¿Qué tenés que hacer? Preparate. Usá lo que tenés en tu mano. Servirle al Señor como podés ahora. Con un corazón dispuesto, humilde, sensible, dependiente de Él. Que el Señor te va a mostrar cuándo es el tiempo. Quizás el tiempo es ahora. Pero para alcanzar las promesas de Dios, hay que pasar por los procesos, aunque duele. Que eso te quede claro.